De todo un cordial saludo. Eh, el problema que yo voy a plantear es lo que yo llamo doctrina del relativismo y es una situación problema donde para el ser humano nada es bueno o es malo, sino que todo depende de la situación o visión con que se juzgue. ¿Por qué lo considero un problema? Porque, bueno, si decimos que todo es relativo, y esto se puede convertir en una excusa o justificación para hacer cosas que vayan contra la ética y la moral. Por ejemplo, en su tiempo Hitler tuvo excusas, tuvo justificaciones para matar miles de judíos. Según él, pues eso era válido. Y así puede suceder en la época actual. Podemos hacer muchas cosas y justificarnos porque según nosotros es válido hacerlo. La vida cotidiana es una amplia gama de tonalidades grises y esto nos puede exponer. Bueno, aquí nos plantea que efectivamente hay cosas que son relativas, así que todo depende del punto de vista con que se miren, ¿no? Eh, si uno plantea una ideología o religión, hay cosas de esa religión que son buenas, pero hay cosas que hay que mejorar. Aquí nos dice, cuidado al riesgo de caer en la atmósfera del relativismo. Es decir, hay cosas que desde considero que cualquier punto de vista no son justificables. Por ejemplo, el asesinato de una persona. Se pueden tener muchas justificaciones para ello, sin embargo, no considero que haya una justificación válida para cometer un crimen. Bueno, el pensador escogido es San Agustín de Hipona. San Agustín plantea que hay corrientes que pueden ser obstáculo en la fe del ser humano. Dice así, una corriente de esas es el gnosticismo pagano, que es un conjunto de creencias o conocimientos cuyo objetivo es generar controversia en la práctica de la fe. Los gnósticos paganos formulan la religión cristiana como una filosofía más de vida. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay diferentes tipos de religiones. Por ejemplo, la religión budista, donde el énfasis es más eh, como la meditación y el conocimiento personal. La religión hinduista, donde el énfasis es el culto a varios dioses y la reencarnación en otras formas de vida diferentes a la vida humana. Y el cristianismo, que es una religión donde, bueno, efectivamente hay que tener piedad, hay que tener veneración, pero también se plantea la misericordia y la piedad hacia el ser humano. Entonces, según San Agustín, bueno, el gnosticismo pagano nos quiere decir que el concepto de religión es algo relativo, porque hay muchas religiones y las religiones, cada religión tiene como su forma de ver las cosas, de ver la verdad, entonces por eso lo consideran una filosofía más de vida simplemente. Bueno, aquí San Agustín plantea también la apostasía como negación o renuncia de la fe dentro de una religión. Vemos aquí en la figura el pueblo elegido por Dios, los egipcios, que deciden pues no seguir al Dios de Moisés, sino que ellos mismos prefieren adorar a un becerro de oro, el Dios fabricado por ellos mismos. ¿Por qué razón? Pues porque el Dios de Moisés es un Dios que les exigía la renuncia a ciertas cosas, por ejemplo la gula, la pereza, eh, la envidia, bueno, cosas que los egipcios no querían dejar de lado, por lo tanto, pues ellos deciden tener su propio Dios a su acomodo. Esto se ve mucho en la actualidad cuando hay personas que, por decir algo, el ladrón que se da la bendición antes de salir a robar, o el sicario que se carga unos escapularios y unas estampitas, qué sé yo, del divino niño, por ejemplo, antes de hacer eso que él va a hacer. Entonces como que es algo subjetivo porque cada cual tiene su propia versión de Dios, el Dios que se acomode a sus necesidades, a su antojo.
Bueno, aquí vemos otra corriente que también va en contra de la fe cristiana, que se llama el ateísmo, que es la total negación de la existencia de Dios. Tres de los personajes más característicos de esta corriente es Federico Nietzsche, quien plantea que es necesario que Dios muera para que surja el superhombre. ¿Por qué razón plantea esto? Bueno, pues porque no está de acuerdo con algunos valores que fomenta el cristianismo, como son la caridad, como son la misericordia, como son la piedad, puesto que dice él que son como valores que fomentan la debilidad en el ser humano. Él en cambio pues busca otros valores que sean más propios de la persona para que surja, ¿no? Como ese hombre capaz de lograr lo que sea, pero por sus propios medios y no con la ayuda de ese ser superior. Hay otro personaje psicoanalista que se llama Sigmund Freud, quien plantea que Dios es una manifestación de las frustraciones de la infancia. El niño tiene un ídolo que es su padre y cuando ve que su padre falla, proyecta todas sus frustraciones en un ser superior al que llama Dios. Y el otro que se llama Carlos Marx, una frase característica de él es: la religión es el opio del pueblo. Esto debido a que en su tiempo efectivamente hay muchos, la tendencia era pues someter al pueblo, y el pueblo pues se dejaba someter con la esperanza de que en una vida posterior pudiera obtener la recompensa de las cosas que no pudo vivir en esta vida, o sea, como una recompensa producto también de las humillaciones y de las frustraciones que no se pudo obtener en esta vida. Entonces, bueno, muchos en la actualidad eh, pueden poner a cualquiera de estos tres personajes como ejemplos para colocar sus propios parámetros de conducta. Decir que Dios no existe, decir que la persona es Dios, que cada cual se proyecta su destino y por lo tanto no es necesario la ayuda de Dios, sino que uno crea sus propios valores de acuerdo a las creencias y a las necesidades que uno tenga. Bueno, el método de San Agustín es sencillo, promulga lo siguiente. Primero, la defensa de la fe cristiana, la formulación del cuerpo doctrinal, es decir que bueno, la iglesia tiene como tal un cuerpo doctrinal compuesto por miembros que tienen diferentes funciones, y la utilización de conceptos y modos del pensamiento filosófico. Bueno, aquí entre las reflexiones de San Agustín, la primera de ellas es que la filosofía es un don de Dios, cuya finalidad consiste en conducir al hombre hacia su creador. Es decir, San Agustín plantea que la filosofía no está en contra de la fe cristiana, no está en contra de la teología y mucho menos está en contra de Dios, todo lo contrario. Es un don de Dios, Dios ha puesto esa capacidad de razonar en el ser humano precisamente para que ello también lo conduzca hacia el encuentro con ese Dios, con ese ser superior. Bueno, San Agustín también nos dice aquí que toda verdad pertenece a aquellos que siguen a Cristo. La verdad cristiana es universal y por lo tanto todo cristiano que busca a Cristo busca la sabiduría. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en este tiempo donde cada cual tiene su propio concepto de la verdad, en esta era del relativismo, donde unas cosas pueden ser buenas, otras no tanto, según la forma en que uno vea las situaciones, eh, solo el que sigue a Cristo, nos plantea aquí San Agustín, es el que conoce la verdad. No mi propia verdad, no la verdad que me plantea el mundo, sino la verdadera verdad, la que nos plantea Jesucristo, que es una verdad universal y que es una verdad que nos conduce como a la salvación y finalmente a la felicidad.
Bueno, y aquí San Agustín nos plantea el cristianismo como verdadero conocimiento. Nos dice aquí Jesucristo es la verdadera gnosis o el verdadero conocimiento. Es decir, lo que nos enseñó Jesucristo es lo que vale aquí según San Agustín. Nos dice también, las Sagradas Escrituras unidas a la tradición constituyen el criterio doctrinal necesario para actuar como freno necesario contra las herejías. Por lo tanto, nada que diferencie las enseñanzas de los apóstoles de la tradición de la Iglesia debe ser aceptado como verdadero. Es decir, que en un mundo de relativismo, donde cada cual tiene su propia versión de la verdad, donde cada cual hace como sus propias leyes, y donde pues cada corriente religiosa o ideológica nos plantean parámetros de comportamiento de cómo debemos ser. Aquí San Agustín nos dice que solo a través de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo y a través de sus apóstoles podemos alcanzar como esa verdad verdadera o ese verdadero conocimiento. Bueno, aquí San Agustín también nos dice, quien duda de algo se supone que al menos debe conocer algunas características de la verdad de la cual duda. Es decir, cualquiera que puede declararse ateo tiene que tener ya unos parámetros, ya tiene que tener unas bases muy sólidas para decir que efectivamente es ateo. No puede decir simplemente decir, ah, yo soy ateo y ya. Tiene que haber hecho un estudio muy profundo de, no sé, de textos bíblicos, de la Biblia o de libros sagrados para decir definitivamente Dios no existe. También nos dice aquí San Agustín, la religión católica es propia de un hombre de gran inteligencia y la Biblia el libro más profundo que hay. Sin embargo, no siempre debe comprenderse literalmente. Vemos aquí entonces que San Agustín nos plantea que la religión no es como excusa para que la gente débil busque un refugio en donde colocar todas sus frustraciones, y que tampoco la religión católica es como es propia de aquellos que tienen como poca inteligencia. Por el contrario, hay mucha gente, muchas personas que han sido muy brillantes y que han optado por el cristianismo como forma de vida. Bueno, entre las conclusiones de San Agustín podemos sacar las siguientes. Para San Agustín no hay contraposición entre fe y razón. La verdad es única y lo que le interesa al hombre es alcanzarla. Lo que habíamos dicho anteriormente, la filosofía, según San Agustín, no va como de pelea contra la fe, por el contrario, Dios ha puesto como esa capacidad de raciocinio en el hombre precisamente para la búsqueda de la verdad. Mm, También la siguiente conclusión nos dice, si queremos conocer la verdad última de las cosas hemos de recurrir a Dios, pues es la primera fuente de la verdad. Eh, Aquí podemos ver que en un mundo de relativismo, donde para muchos algunas cosas son buenas, otras malas, pues cada cual juzga o actúa de acuerdo a los parámetros con los que fue educado. Pero San Agustín nos dice que la verdad última siempre proviene de Dios. Si queremos saber cuál es la verdad de, de las cosas que pasan, de lo que sucede en realidad, de lo que debemos hacer, debemos recurrir a Dios. No hay otra verdad aparte de esta. Y también nos dice aquí otra conclusión que, como otra frase de San Agustín, es creo para entender y entiendo para creer. Es decir, la fe es una búsqueda en la que a veces hay que optar, hay que recurrir a ella y ya. Y Dios es el que le va a dar como el entendimiento y los fundamentos para seguir creyendo. Bueno, ya a manera de reflexión propia, Dios es una experiencia que no siempre se puede explicar desde la razón. Casi siempre primero crees y luego sí descubres.
Estaba de la mano con la segunda reflexión donde dice que la presencia de Dios se muestra en cada uno de nosotros, pero si yo decido desconocerla, esta poco a poco irá desapareciendo. Es decir, Dios, unas veces primero tengo que optar por la creencia de Dios. Si yo decido esto, él poco a poco irá asimismo pues como haciendo que esa fe crezca, se manifieste de una forma más fuerte en lo que yo busco de él. Otra reflexión es que no por dejar de creer en Dios, él va a dejar de existir. Así como si pienso que no hay maldad, esta tampoco existe. Muchos comportamientos no se pueden calificar como buenos o malos, sin embargo, no siempre va a ser así. Puedo engañar mi conciencia, mas ello no me justifica si finalmente para Dios no estoy actuando conforme a lo que Él espera de mí. Finalmente, como última reflexión puedo concluir lo siguiente: vivimos en una sociedad que todo lo permite pero nada lo perdona. La Iglesia Católica no todo te lo permite, pero si aceptas tu equivocación desde el corazón, todo te lo perdona.